Buenas noches, soy Nora Lemus. Voy a presentar el artículo La posesión de los bienes inmateriales, escrito por León Edgar en el año 2006, publicado en la revista de Derecho Privado número 36, páginas 77 a la 116, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Indica el autor que en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos el legislador se ha esmerado en definirlas y clasificar las cosas de una manera sistematizada como se hacía en el derecho romano. En tales disposiciones se puede apreciar una detallada regulación respecto de las cosas corporales, que son fácilmente clasificables por sus características naturales y jurídicas propias. Sin embargo, los códigos civiles han dejado de lado el estudio de las cosas incorporales debido a que para el momento en que fueron puestos en vigencia no se desconocía la importancia y el contenido patrimonial que estos tienen en la actualidad. Sin embargo, la falencia normativa ha sido disimulada por la ley al señalar que las cosas incorporales son análogas a las corporales y que por lo tanto las relaciones jurídicas que se pueden generar respecto de ellas tienen las mismas consecuencias y gozan de calidades y principios similares. Sin embargo, se observa que las cosas incorporales son diferentes a las corporales y por lo tanto deberían tener su propia normatividad. Para que les facilite su operatividad en el mundo jurídico y también para que les permita evolucionar. Respecto de algunas cosas incorporales se ha dado esta situación tal como ocurre con las normas de propiedad, de protección a la propiedad intelectual. Todavía quedan muchos asuntos que no tienen un desarrollo contundente, como ocurre, por ejemplo, con la posesión de los bienes inmateriales. Este artículo tiene 3 objetivos: construir el concepto de bien inmaterial desde la óptica similar a cómo la ley y la doctrina han sistematizado y clasificado las cosas corporales, analizar la posesión frente a las cosas incorporales, determinar la aplicación jurídica de la posesión frente a los bienes inmateriales. Para establecer cómo opera la posesión con las cosas incorporales se necesita precisar qué es una cosa y qué es un bien desde el punto de vista jurídico para poder entender estos términos desde lo corporal y lo incorporal. Indica el autor, y voy a hacer un paréntesis, este artículo va a estar basado en los artículos del Código Civil colombiano del 653 al 666. Entonces indica que es el que nos habla sobre las cosas corporales e incorporales. Indica el autor que una cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto. Todo aquello que existe y que ocupa un lugar, un espacio en la realidad. Las cosas pueden ser de 3 maneras: física, intelectual o virtual. En cuanto a las intelectuales, se trata de las ideas, las cuales son creadas y percibidas por la razón humana. Estas aparecen en virtud de un proceso cognoscitivo de creación y pueden estar o no basadas en la realidad. Y en cuanto a la cosa virtual, es una categoría intermedia entre las dos, pero tiene sus propias características. En ella se involucran elementos intelectuales que son perceptibles por los sentidos, especialmente la vista, y algunas veces comandos de voz, en la medida en que los elementos informáticos son puestos en funcionamiento por la interacción que el individuo ejerce directa o indirectamente sobre ellos. En la última década, esta última realidad surge desde la década de los 60, con la creación del computador, la evolución de la tecnología informática y el desarrollo de multimedia e Internet. Mediante su utilización, los operarios interactúan en el denominado ciberespacio a través de un sistema computacional. Se trata de un universo paralelo en el cual las personas se encuentran, realizan negocios, adquieren bienes, reciben información, crean comunidades, entre otras cosas. Se puede decir que existen 3 categorías de cosas entonces: unas que son las corporales, 2 las incorporales y 3 las virtuales. Y estas virtuales comparten características de las 2 anteriores. La distinción de corporal e incorporal se ha hecho desde el derecho romano. Menciona Biondi y
él también menciona que esta distinción fue formulada por Gallo y fue recogida en el Corpus Iuris. Ascarelli dice que la tradición romana inducía a diferenciar las cosas en cosas corporales, que eran las que se tocaban, entonces las que no se tocaban eran las incorporales, pero que esta situación hace que se confundan ciertos asuntos que eran desconocidas para los romanos en aquella época, que son las creaciones intelectuales, los derechos sobre los derechos y la apropiabilidad de la energía en el mundo físico. Revisa el diccionario de la lengua española y encuentra que el término incorporal hace referencia a lo impalpable, a lo que no se puede tocar, y sinónimos de esta palabra son intangible, inmaterial o incorpóreo. Entonces dice el autor que la cosa se puede decir que es el género y el bien que es una especie de este género. Para determinar qué es un bien se deben tener en cuenta tres criterios: el valor económico de la cosa, su posibilidad de ser apropiado y su actitud para satisfacer las necesidades de los sujetos de derecho. Los bienes son cosas que tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación y pueden ser utilizados por los sujetos de derecho para satisfacer las necesidades. Indica el autor también que son cosas incorporales entonces los derechos patrimoniales, que son los reales y los personales, los derechos extrapatrimoniales, como son los derechos fundamentales, y las ideas en el ámbito intelectual. Por lo tanto, los bienes inmateriales, incorporales o intangibles son aquellos que son susceptibles de ser incorporados en su patrimonio, tienen un precio en el mercado, satisfacen las necesidades de los individuos y para el derecho italiano se exige que esta clase de bienes se encuentren tutelados por el ordenamiento jurídico. En el Código Civil francés, como en las diferentes legislaciones civiles que siguen sus postulados, establecen que las cosas incorporales son los derechos y que son los únicos que tendrían existencia jurídica. Y dentro de estos derechos entonces están los patrimoniales, que son los reales y personales, y los extrapatrimoniales, como ya lo mencioné. Las cosas incorporales, a pesar de no ser perceptibles a los sentidos, existen en una realidad que puede ser intelectual o virtual. Presentan una utilidad a un sujeto o ente de derechos y se consideran bienes inmateriales. Entonces dice el autor que podría pensarse que las cosas incorporales es el género y que el bien inmaterial es la especie, o que el bien inmaterial es una clase de cosa incorporal. Será respecto de los bienes inmateriales donde recaerán los derechos patrimoniales correspondientes, como es la posesión. En cuanto a los principales bienes inmateriales, tenemos que son la propiedad industrial y los derechos de autor. Pero comenta el autor que debido al rezago normativo en materia de desarrollo y análisis objetivo de las cosas incorporales, así como la importancia que han adquirido los principales bienes inmateriales, esto es la propiedad industrial y los derechos de autor, no ha permitido que la doctrina latinoamericana se ocupe de ellas. Que tampoco se puede hacer una clasificación de ellos.